Buenos días a todos. En particular no nos hemos visto desde el año pasado. El deseo de la institución y el mío en particular es que haya pasado una feliz Navidad, un buen comienzo de año. Nosotros, como podemos estar viendo, Colón está en esta etapa con un nuevo director técnico. La realidad es que Colón está queriendo poner énfasis en circunstancias que han pasado, que para nosotros ya han pasado. Y evidentemente en este nuevo cambio, en esta nueva figura que vamos a tener en Eduardo Domínguez, es la voluntad de la comisión directiva, luego de haber tenido charlas preliminares, creyendo que en la figura del director técnico y su cuerpo técnico nos vamos a ver reflejados en una situación que ojalá sea favorable para la institución. Es el deseo de toda la comisión directiva. Yo me encuentro hoy aquí presidiendo esta nota solamente porque el presidente José Néstor Viñanti no se encuentra en la ciudad y evidentemente tenemos que empezar a partir de esta tarde el nuevo plan de trabajo para la pretemporada y para todo lo que va a ser el torneo que viene. Un agradecimiento en particular a todo el órgano judiciario y al juez de la causa que nos dio la posibilidad ya de estar por dominio habilitado para que pueda ser el técnico de nuestra institución. Y bueno, en general, después vamos a hacer alguna pregunta a Eduardo. Antes, José Alonso va a decir una palabra y después lo vamos a presentar al próximo director técnico del Club Atlético Colón, Eduardo Domínguez. José. Sí, buenos días a todos. Ante todo, agradecer la presencia de socios de Colón, de hinchas, de todo el periodismo, tanto escrito como oral, a este nuevo desafío que va a realizar la institución, nuestro querido Colón, con la incorporación de un técnico de una trayectoria como jugador. Eduardo me contaba que tiene 19 años como jugador de fútbol en varias instituciones, su paso por Huracán y que dejó una imagen y un trabajo importante. Entonces queremos presentar a la sociedad, sobre todo a la sociedad de Colón, a que Eduardo se encuentre bien en nuestro club, sea una incorporación importante, nos ayuda a ser cada día mejor, con sus aportes en conocimientos técnicos y humanos. Y también quiero agradecer el trabajo que hizo Horacio Darraz, junto con pares de la comisión directiva, que en estos días tuvo que acelerar en forma inusitada el trabajo para llegar a este día y llegar casi con perfección al inicio de la pretemporada de nuestro plantel profesional. Este desafío, tanto para Eduardo como su equipo técnico, esperemos que se encuentre con una situación agradable dentro de nuestro club, que aprenda a creer a nuestra institución y que logremos juntos desafíos importantes. Muchas gracias. Yo creo que está abierta la posibilidad de que ustedes quieran hacer alguna pregunta. Creo antes... Bueno, ahora pregunto. Buenas tardes o buen mediodía. Buenas tardes. Buen mediodía para todos. Mi nombre es Julio César Canteros. Represento al multimedio de la Universidad Nacional del Litoral, de la radio, la página digital y el canal. Y la primera pregunta es a Eduardo Domínguez, el nuevo técnico de Colón. ¿Cómo surge esta posibilidad de dirigir al equipo de Santa Fe? Y la segunda consulta tiene que ver con los refuerzos que se permiten, que son dos. Si tenés en mente, obviamente no te voy a pedir nombres, pero sí los lugares donde pensás reforzar el equipo. Bueno, en principio, buen día a todos. Y sépanme disculpar, quizás no atendí los llamados, mismo con ustedes no les salí al aire, ya que debíamos esperar la formalidad del club. Y se dio la llegada por el interés del presidente y de la comisión, y nosotros lo hemos visto con muchas ganas, mucho entusiasmo, una gran posibilidad para mostrar nuestro trabajo, para crecer junto a la institución. Entonces lo tomamos como un desafío muy importante y estamos muy ilusionados de estar acá, de compartir
y que acá, como dijeron recién, de poder crecer y ser mejores día a día. Y en cuanto a las incorporaciones que me pregunta, estamos esperando la llegada del presidente y de acuerdo de lo que hablemos y empezar a conocer el plantel, por más que uno lo conozca, lo conoce de afuera. Preferimos primero ser cautos, conocer a todos los integrantes del plantel, una evaluación que podamos hacer rápida y charlarlo junto con el presidente y la comisión, lo que creemos para poder crecer. Eduardo, buenas tardes. Mario de Monte es mi nombre, de Radio Sol. Dos consultas. La primera, ¿qué significa para vos, un técnico joven, que aquellas referencias que por allí han buscado los dirigentes en ex compañeros o jugadores a los cuales dirigiste en tu primera experiencia en Huracán como entrenador, hayan dado, o en mi caso, que yo tuve la posibilidad de charlar con Marcos Díaz, un chico de aquí de Santa Fe, a quien conocemos y que también ha hecho la parte más importante de su carrera en Huracán, hayan dado las mejores referencias de vos como técnico, pero fundamentalmente como ser humano, en el trato, en el día a día con el jugador? ¿Qué implica esto para vos, siendo un técnico que está dando sus primeros pasos? Y la otra tiene que ver con este loco mundo del fútbol, ¿no? Porque me gustaría tener tu reflexión respecto a que hoy se habla más de los técnicos que van y vienen que de las incorporaciones, ¿no? Hace un tiempo era hablar de qué refuerzos llegaban, qué jugadores apuntaban los entrenadores, y hoy están más, digamos, en boca de la gente los técnicos que llegan a determinados equipos, como es tu caso aquí a Colón, que los jugadores que puedan llegar. En principio, agradecidos. Nosotros nos debemos nuestro trabajo nos debemos a los jugadores, no solo a la institución que nos contrata, sino a la parte humana del jugador. Antes del jugador es una persona. Entonces, somos agradecidos, no sé qué decir. Agradezco las palabras que tienen para conmigo, mi cuerpo técnico. Y después lo otro es el país. Entonces no podemos aislar el fútbol de lo que es la sociedad. Entonces estamos todos muy apurados, queremos resultados ya, inmediatos. Es muy difícil. Y cuando se habla de torneos largos, digamos, es más corto que los anteriores. Son 8 fechas menos. Entonces no es tan largo como se dice. Y después ahí no nos permitimos, o la sociedad no permite el fracaso. Y es parte de crecer. Como no siempre se gana. Se trabaja para ganar, pero no siempre se gana. Entonces, en la sociedad que vivimos es muy difícil convivir. Bueno, vivimos acá, nos encanta. En otra parte hacemos lo que nos gusta y tomamos este paso como un desafío importantísimo. Eduardo, buen mediodía. Julio Martínez para Radio La Red. ¿Qué tiene para usted en particular esta posibilidad de hoy estar al frente del plantel de Colón y qué marca como diferencia respecto a lo que fue su experiencia dirigiendo a Huracán de Parque de los Patricios, en el contexto en que se dio en aquella oportunidad de haber dirigido a algunos miembros del plantel que en algún momento fueron compañeros suyos dentro de la cancha y pasar a ser el entrenador con ese desafío? ¿Qué lo diferencia hoy esta oportunidad en Santa Fe? La diferencia es que, como usted dijo, no tengo ex compañeros o que recientemente habían jugado conmigo. La situación institucional es diferente también. Hoy veo un Colón en pleno crecimiento que quiere de a poco ir creciendo torneo a torneo, sentar bases que ya están incorporadas, pero bueno, con la comisión que quiere seguir creciendo y darle más. Y nada, va a ser un desafío, obviamente. La mayoría habla de que bueno, era beneficioso o quién sabe dirigir a ex compañeros, amigos también. Tengo amigos en Huracán.
pero también era difícil decirle a un amigo que no iba a jugar o marcarle ciertos aspectos que veíamos que deberíamos hacer para crecer. Entonces no fue fácil. Creo que fue más complicado de lo que uno espera, pero bueno, elegí esta profesión, me gusta, y bueno, depende de las decisiones que tome día a día, marcamos nuestro camino. Eduardo Adrián de Lucio de Aire de Santa Fe y de Teis Sport, preguntarte, recién decías, veo Colón en pleno crecimiento. ¿Qué cuestiones viste o qué cuestiones ves de Colón en cuanto a ese crecimiento que está teniendo el club? Y una cuestión más que tiene que ver, recién hablabas de los refuerzos, todavía tiene que esperar al presidente. ¿Son esos técnicos que se amolda a un plantel o que ya tiene definido un sistema de juego y lo lleva a cabo por más plantel que tenga? En principio la ilusión con que me habla la dirigencia y los objetivos que plantean. Entonces, en base a eso uno también se ilusiona y quiere ir por ese camino. Y en segundo lugar, nos gusta jugar bien, o que nuestro equipo juegue bien. Después los dibujos tácticos va a depender de los jugadores muchas veces, de lo que uno tenga en mente, de ver rápidamente los jugadores cómo están y bueno, una o dos incorporaciones que podamos hacer, las haremos de acuerdo a lo que veamos. Eduardo, aquí Ernesto Fernández de Son Noticias de Cablevisión. Preguntarte, ¿a qué van a jugar los equipos? ¿A qué va a jugar el Colón de Eduardo Domínguez? Bueno, recién te preguntaba por el sistema, te vas a adaptar obviamente a los jugadores, primero esa. Y segundo, si ya te hablaron del clásico, porque a la vuelta de la esquina, después de la pretemporada, hay un partido, que es Olimpo de Bahía Blanca, y después el clásico frente a Unión. Si quieren nos quedamos hablando de fútbol, de táctica, estrategia, 2 horas. Después van a ver ustedes cómo juega el equipo de Domínguez, ¿no? Sí nos gusta ser protagonistas, eso lo tenemos en claro, y queremos un Colón protagonista. Entonces, mediante esa premisa vamos a trabajar. Y sí, me han hablado del clásico, pero antes tenemos también un partido mucho más que importante. No es solo un partido muy importante que arrancamos de local y hay que ganar. Eduardo, buen día y bienvenido a Santa Fe. Soy Miguel Pérez de L9, Radio Santa Fe. Simplemente preguntarte qué impresión en estas primeras horas te causó la institución, sabido es que viniste como jugador frente a Colón, como técnico también, pero ahora que estás prácticamente en casa, que hiciste el recorrido por el predio, por el estadio, ¿cuál es la primera impresión que te causó todo esto? Y simplemente te hago una pregunta para saber nada más. Fuiste compañero de Manuel Gigliotti como jugador de fútbol, ¿no? La primera impresión es muy linda. Uno ve a la gente hincha ilusionada y eso nos ilusiona mucho más y nos pone en un mayor compromiso. Entonces, eso es bueno. Sí, con Emanuel hemos jugado, tenemos una amistad. No sé qué me quiere preguntar con eso. Eduardo, buenos días. No, simplemente te preguntaba porque ha sonado el nombre de Manuel Gigliotti que puede venir a Colón, nada más. Yo he sonado para tantos clubes también. Vos querés decir que Eduardo va a poner la plata para traer el Gigliotti, me parece complicado. Y por ahí puede ser, eso te da una mano, gracias, ¿no? ¿Cómo te va? Buenos días. Yo simplemente quiero preguntarte qué visión tenías de Colón. Vos sos un técnico que recién está comenzando prácticamente. ¿Qué visión tenías como jugador y ahora como técnico, hombre del fútbol de muchos años?
sobre Colón institución. Y la visión es como se ve, digamos, en todo el fútbol argentino, muy difícil venir a jugar a casa. Como pocos equipos logran plasmar el fútbol que hacen siempre en cancha de Colón. Entonces, bueno, sabemos que hay que volver a hacerse fuerte local. La ciudad lo que es. Entonces, bueno, trabajaremos para eso y mantener el juego que ha tenido Colón de visitante, que ha cosechado muchísimos puntos. Institucionalmente, digo, con muchas ganas, mucha hambre de seguir creciendo, de ordenar nuevamente el club y bueno, vamos por ese camino. Eduardo, recién un colega en parte de la conferencia te consultaba respecto a los puestos puntuales a reforzar. Por ahí decías de que va a ser algo consensuado con la dirigencia y se van a tomar un tiempo de evaluación, pero ¿cuál es la radiografía previa que tenés de este Colón? ¿Qué análisis preliminar tenés de lo que juega esta primera parte del torneo? Bien, déjame disculpar, pero esa primera impresión prefiero comentársela al presidente. Eduardo, te quiero preguntar respecto de la cantidad de profesionales que tiene Colón, creo que suman 40 aproximadamente. ¿Con cuánto pensás trabajar en esta pretemporada? ¿La vas a hacer en Santa Fe? Y también quisiera que presentes a tus colaboradores. A mi pensar, lo ideal es entre 25 y 30 jugadores. Después veremos, evaluaremos y no es que porque digo con 25 o 30 jugadores por ahí somos algunos más, seremos algunos más, no, pero en lo ideal sería esa cantidad. Y bueno, me acompaña Gustavo Mamet en la izquierda. Como profe lo tenemos a Pablo Santela, entrenador de arquero Leonardo Torrico y nuestro analista de video que nos acompaña y nos ayudan en todo tipo de análisis, Bruno Oliveto. Eduardo, comenzamos a jugar la segunda parte del torneo donde se define todo. Al momento de sentarte con los dirigentes de Colón, objetivos planteados de parte de la dirigencia y los objetivos tuyos. En principio crecer, tener un Colón protagonista y obviamente si uno quiere crecer es lograr clasificar a una Copa Internacional. Entonces, bueno, se podrá hacer, no se podrá hacer, esto no se sabe, pero digamos, hay objetivos claros que bueno, después tendremos que charlarlo con los jugadores, qué objetivos se ponen los jugadores, porque es fácil decir, sí, vamos a querer entrar a una copa, pero después hay que trabajar para eso, en consecuencia. Entonces, primero deberemos plantear como grupo qué objetivos nos vamos a proponer para estos 16 partidos que quedan, que definen. Entonces, bueno, a partir de ahí trabajaremos. Eduardo, en tu carrera como futbolista tuviste técnicos de diferentes perfiles. ¿Hubo algún técnico que te haya marcado, digamos, hoy como entrenador de una manera particular y que haya inclinado la balanza para algún determinado perfil? ¿O has tomado, como se dice generalmente, de todos lo mejor como para hacer un mix de conceptos a la hora de volcarlo como técnico? Sí, tuve una gran variedad, de Bielsa a Capa, al Patón. Uno cuando es chico escucha y a veces pasan las cosas. Después cuando empieza a crecer, empieza a evaluar las cosas que le han dicho o que lo han marcado. Pero bueno, de cada entrenador quedan situaciones vividas, bueno, uno trata de aprender y aprovechar cosas que pueden servir y cosas que no se deben hacer. Eduardo, buenas tardes.
Julián Monzón de Fútbol de Santa Fe, página web. Dos en una. La primera es si tu labor en Huracán sirve como currículum para este trabajo en Colón, o si es una mochila porque se dice hay que superar lo hecho en Huracán. Y la segunda, relacionada con Huracán, justamente hubo un técnico muy referente de Huracán, el Turco Mohamed, que jugó incluso Copa Libertadores con Colón. ¿Tuviste charla con él? ¿Tuviste una referencia de lo que es el club? ¿Y qué significa que vos, viniendo de Huracán, vengas a Colón como en su momento lo hizo el Turco? En principio no me pongo ninguna mochila. Eso después lo dirán ustedes, pero nosotros no. ¿Por qué me voy a colgar una mochila? Para nada. Nosotros venimos a trabajar, a poner nuestra impronta, muy ilusionados. Y sí, sabía lo del Turco, lo tuve como entrenador, una gran persona, gran profesional, exitoso. Bueno, queremos nosotros hacer nuestro camino. Gracias. El agradecimiento a toda la prensa que se hizo presente hoy para la presentación de Eduardo Domínguez. Con respecto a lo que algunas de las preguntas, el cupo del plantel que tiene hoy Profesional Colón, tiene algunos jugadores que tienen contrato hasta junio, es decir, que nosotros vamos a evaluar con el director técnico, pero evidentemente quien tenga contrato, nosotros tenemos que respetar el mismo. Nosotros heredamos la suma que dijeron ustedes muy bien de una cantidad muy grande de profesionales. La idea del presidente Mignati es también ver en lo que va restando de este periodo y los próximos achicar el plantel. Hoy se va a poder hacer lo que se pueda, nada más que eso. Con respecto a Eduardo, bueno, la gratitud de la institución hacia él, que confía en nosotros y que ha venido. Y bueno, y a todos los colonistas desearles que para este año vamos a dejar todo lo mejor que podamos nosotros, los dirigentes, ellos como hinchas y como socios, y tratar de llevar un año positivo para la institución, porque de último el crecimiento de la institución nos va a poder juntar y aglutinar como hemos estado siempre todos los años. Hemos pasado un periodo medio difícil, queremos, como dijo Eduardo, provocar algunos cambios, los cambios vamos a tratar de hacerlo. Y bueno, ahora como se dice comúnmente, la pelota va a empezar a rodar cuando empiece el torneo y ahí se va a ver la realidad de todo. Nosotros queremos dejarlo mejor, tratamos de que Eduardo sea un parámetro para con nosotros de poder llevar adelante este desafío y volver a dar las gracias a todos ustedes que están presentes, ya que son los que movilizan un poco a todas las parcialidades con su impronta de muchas más.